Hola, cordial saludo, los saludamos de nubedinámica.com. Vamos a ver el funcionamiento de los módulos de siembra y producción de nuestra aplicación WeedCloud. En la sección de invernadero vamos a crear o a editar los nombres de los invernaderos que vayamos manejando. Tenemos la opción en la sección de división de especificar cómo tenemos divididos los invernaderos, en qué secciones, en qué zonas. De igual manera vamos a poder registrar la ficha de la semilla, donde vamos a poder ingresar esta información como variedad y diferentes variables de interés. Posteriormente vamos a tener la opción de ir registrando el banco de semillas, donde vamos a tener la opción de especificar cuándo se nos va a vencer esa semilla para que el sistema nos alerte de esos vencimientos de semillas. Al momento de registrar la procedencia de una planta madre, vamos a poder especificar si esa planta madre viene de una semilla. Entonces vamos a especificar el ID de la semilla y el sistema nos va a calcular automáticamente como generación la número 1, quiere decir pues que viene de una semilla, entonces va a ser la primera generación de planta madre. Si especificamos que esta nueva planta madre viene de otra planta madre, ¿cierto? El sistema lo que va a hacer es que va a calcular cuál es la generación siguiente de esa planta madre. En la sección de clonación, al momento de registrar un nuevo proceso de clonación, lo primero que el sistema nos va a preguntar es de cuál planta madre vamos a hacer esa clonación. En este caso vamos a decir, por ejemplo, que de la número 5. Nos va a preguntar esa clonación qué objetivo va a tener. En este caso vamos a decir que el objetivo es una producción. Nos va a especificar cuál es la fecha de corte, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a decir que la fecha de corte la vamos a hacer hoy. Está programada para las 12:30 del día. Tenemos preparado ese corte. Y que el operario de corte, en este caso vamos a escoger a Juan Diego. Y le damos guardar. Entonces ahí ya él me especifica el ID de ese clon que vamos a crear, ¿cierto? Que ya nos queda esa primera información. Entonces el primer paso es crear el clon principal, ¿cierto? O el clon madre que llamamos de esa producción. Ya después nos venimos para programación de clones y vamos a crear una programación de clones. Entonces vamos a decir que vamos a tener 25 clones por bandeja, que vamos a tener 10 bandejas. Entonces en este caso él nos calcula un total de 250 clones. Si vamos a hacer menos bandejas que 10, solamente 5 bandejas, entonces aquí nos dice cuál va a ser el total de clones de este lote. En este caso vamos a hacerlo así, vamos a decir que solamente vamos a hacer 5 bandejas por hacer el ejemplo. Y vamos a especificar entonces que el clon principal, ¿cierto? Es ese 256 que acabamos de crear, ¿cierto? Que está relacionado al que habíamos creado aquí. Entonces le pongo 256, ¿cierto? Entonces el sistema ya sabe que voy a sacar un segundo lote, que ese segundo lote voy a tener 5 bandejas y en cada bandeja voy a tener 25 clones, o sea que voy a tener un total de 125 clones. ¿Cuáles son las características de esa clonación? ¿Cierto? En este caso que esta es la variedad, que esta es la planta madre y que esta es la fecha de corte que se va a tener. Aquí tenemos pues acceso a toda esa información. El segundo paso entonces ya es hacer el enraizamiento. Entonces vamos a darle, pues pasa el tiempo, yo lo voy a hacer aquí todo de seguido, pero obviamente esto se irá ejecutando a medida pues que vayan pasando el tiempo y según el cronograma. Entonces clic en el botón de enraizamiento. Él ya sabe con qué clon estamos trabajando, la fecha de enraizamiento. El sistema controla que no se pongan fechas que no tienen lógica. Es decir, si yo por ejemplo pongo una fecha anterior, es decir, voy a hacer el enraizamiento el 9 de marzo, pues el sistema inmediatamente te lo va a corregir, ¿cierto? Porque si el corte se hizo el 17 de marzo a las 12
y media de la tarde, pues del día, no tiene sentido que el enraizamiento se haga antes. Entonces él te va a evitar ese tipo de errores, ¿cierto? También te va a controlar si, por ejemplo, lo normal de un enraizamiento es que se haga dentro de las 24 horas posterior al corte. Entonces yo voy a poner si algo que el enraizamiento lo hicimos fue el 18, ¿cierto? Inmediatamente aquí en control del proceso el sistema va a alertar que los parámetros ingresados, en este caso la fecha de enraizamiento, está por fuera de los parámetros de control. En este caso vamos a decirle que no, que el enraizamiento lo vamos a hacer este mismo 17, que se va a hacer, que lo vamos a hacer 3-4 horas después, es decir, a las 5:30. Entonces mire que aquí ya me queda que queda por dentro de los parámetros de control, y que el operario en este caso fue Andrés Zuluaga, el encargado pues del tema de enraizamiento, y le doy a actualizar. Inmediatamente el sistema, ¿qué hace? El sistema lo que hace entonces es actualiza que este clon 256, que antes estaba en el área de corte, ya está en el área de enraizamiento. Y si me vengo aquí para la sección de réplicas, aquí en la sección de réplicas ya vamos a ver entonces el detalle de todos esos clones, ¿cierto? Pertenecientes a este lote número 2. Si yo aquí le doy filtrar y le digo quiero ver los clones, ¿cierto? Del lote número 2, es este que estamos ejecutando, me deben salir los 125, ¿cierto? Que habíamos programado. Ya el día de mañana, pues si queremos manejar información al detalle de cada clon, se podría aquí actualizar la información, ¿cierto? Vamos entonces a seguir con el proceso. Entonces ya después de haber hecho el tema de enraizamiento, pasa el tiempo, como les decía, y ya seguiría entonces el proceso de vegetativo. Entonces le vamos a dar en vegetativo. Vamos a decir entonces que el trasplante, lo mismo, hay control de fecha, no tiene sentido que el trasplante sea una fecha anterior al corte y al enraizamiento, entonces él inmediatamente lo corrige. En este caso lo normal, ¿cierto? Lo normal que tenemos como parámetros de control del proceso es que máximo pasen 20 días los clones en las respectivas bandejas. Entonces aquí le vamos a dar 7, 14, 21. Entonces si yo por ejemplo le pongo aquí que la fecha del trasplante fue el 8 de abril, pues él inmediatamente me va a decir que eso está por fuera de los parámetros, ¿cierto? En este caso si lo ponemos por decir el 31, ya está dentro de los parámetros de esos 20 días normales pues que se tienen como promedio. Vamos a decir que el encargado de esta parte vegetativa del trasplante fue Santiago y le damos guardar. Entonces inmediatamente se actualiza la información. Mire que ya no está en el área de enraizamiento, sino que ya está en el área vegetativo. Y si vengo a consultar las réplicas, lo mismo debe pasar con todas esas réplicas. Todas esas réplicas ya deben estar en estado vegetativo y mire que él va teniendo aquí toda la trazabilidad de la información, en qué fecha se cortó, en qué fecha fue el enraizamiento y así sucesivamente esa información. Vamos entonces para el siguiente proceso. En este caso el siguiente proceso es llevarnos ese clon para producción. Entonces miren que estos botones aquí están deshabilitados y en algún momento se habilitan. En este caso en el 256, mientras ese clon estuvo en enraizamiento y en corte, no se habilitaba el botón de producción. Ya estando en el área de vegetativo y teniendo asignado un lote, ya podemos decirle al sistema que este clon que está representando todos estos 125 clones, ¿cierto? Van a pasar ya todos al área de producción. Entonces le vamos a dar acá en producción. Vamos a especificar para qué invernadero nos lo vamos a llevar. En este caso vamos a decir que nos lo vamos a llevar para el invernadero número 1 y en el invernadero 1 nos lo vamos a llevar para la división de vegetativo y que la fecha de trasplante, ¿cierto? Él también nos va a hacer ese respectivo control de hora, ¿cierto? Mira que en este caso le puse pues que era hoy 17, pero él me dice no, mínimo la fecha de trasplante debe ser esta, según pues las condiciones ya registradas en las fechas. En este caso vamos a decir que sí, que el trasplante lo hicimos el 1 de abril y que el encargado de ese trasplante fue Juan Diego y le damos guardar.
Entonces si consultamos aquí en siembra, esta clonación 256, vamos a ver que ya nos va a decir que está en el área de producción. Y aquí ya lo vamos a encontrar en el área de producción. Aquí ya lo tenemos, el 256. Listo. Entonces ya vamos a pasar al siguiente proceso. Como les decía, pasa el tiempo y ya llega un momento en que hay que hacer la cosecha. Entonces le damos en el botón de cosecha. Él nos va a especificar el tema de la cosecha, la misma metodología, no te va a dejar poner fechas ilógicas. Pues, por ejemplo, ahí le puse que hoy, me dijo, no, la cosecha como mínimo para el 1 de abril, ¿cierto? Pero aquí mira que me dice que si la cosecha fuese día estaría por fuera de los parámetros de control. Vamos a decir, en promedio tenemos que una cosecha debe estar entre 50 y 70 días. Entonces vamos a darle aquí 30 días de un mes, ¿cierto? Y 20 días, vamos a decir que la cosecha fue el 28. Y ahí ya que me dice que está por dentro de los parámetros de control. Que el encargado de la cosecha fue el mismo Juan Diego. Y que la producción húmeda, es decir, las flores que se sacaron completa con humedad, en este caso vamos a decir que fueron de 100 gramos. ¿Cierto? Y le damos guardar. Pues aquí ya me queda todos el 256, pues que es el clon principal, pero ya sabemos que él lo representa a todos esos otros clones, que si en algún momento se quiere manejar una información o dar de baja un clon porque se murió o se desperdició, pues aquí en esta sección de réplicas podríamos hacer todas las actualizaciones. También se pueden hacer actualizaciones masivas, por decir, hubo 5 clones que hay que dar de pérdida, ¿cierto? Se señalan todos esos clones, se le da a editar. Y en el área de esos clones le pondríamos que se nos van para desperdicio, ¿cierto? Y los podríamos actualizar pues masivamente. Ya siguiendo aquí con el proceso de producción, después de haber especificado la cosecha, ahorita lo que tenemos que especificar es cuándo ingresa al área de secado, ¿cierto? Cuando ya terminó el proceso de secado. Entonces le vamos a dar en el botón de secado. Él nos va a preguntar la fecha de entrada a secado, es decir, cuando se empezó la cosecha. Es que le sacamos pues la flor y ahorita vamos a especificar entonces que ya entró al tema de secado. Lo mismo, el control de tiempos nos va a dejar poner horas. Si dijimos que la cosecha fue el 28, pues antes no puede entrar a secado. Vamos a decir que ingresó al secado 1 horita después o 2 horitas después, que fuimos muy eficientes ahí. Y decimos que el operario ha secado, en este caso fue Sebastián, y le damos guardar. Listo, ya ahorita vamos a decir entonces cuándo finalizó el secado. Ahí dijimos cuándo empezó el secado y cuándo finalizó, es decir, cuándo ya almacenamos la flor. Entonces él ya me pregunta cuánto es la producción seca, ¿cierto? Ya estando seca, cuánto nos pesó. Entonces en este caso vamos a decir que ya seca nos pesó 75 gramos, que la fecha de almacenamiento la realizamos, habíamos dicho que terminó el secado el 29, vamos a decir que el 30 ya estaba almacenada, ¿cierto? Y vamos a decir que el operario de almacenamiento fue Juan Diego. Listo. Acá nos está diciendo por fuera, porque los parámetros normales es que una flor siendo muy rápido se seca en 4 días y máximo le doy 15 días para que se seque. Entonces en este caso vamos a decirle que le dimos más o menos 10 días para que se secara, para que nos quede por dentro de los parámetros todo ok, y le damos guardar. Listo. Y ya finalmente, entonces aquí nos calcula el porcentaje de humedad perdido, y ya finalmente lo que vamos a poder registrar es el transporte, cuando sale esta flor para un laboratorio o para un cliente. Entonces vamos a decirle que salió el 3, que estuvo un día almacenado, y que a las 6:30 de la mañana el operario Santiago se la llevó para el laboratorio 1A, y ahí ya le damos entonces guardar, y ahí ya finalizaría todo el proceso. Ahí ya tendríamos toda la trazabilidad desde el momento de la clonación hasta el momento que sale del laboratorio. Muchas gracias por la atención.